mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos este lunes 19 de septiembre del 2022 junto a Betty. ¿Cómo estás, Betina? Y Francisco. Yo estoy muy bien, ¿y tú? Chabra de broma. Sí. Bueno, aquí está difícil, cambiamos hasta de ambiente. Ajá. Y esta Volvimos a este ambiente que lo hemos usado en otras oportunidades, pero con otras sillas. Bueno, la verdad es que esta silla lo que provoca es que uno como me cese un poquito, pero no Que atase a dormir, pero no nos vamos a acostar a dormir. No, y además uno se ni a distrae. mecer. Uno se distrae. Pues mire. Y como a Francisco le gusta echarse para atrás en la silla, y en cambio a mí me gusta estar derechito así, por eso es que yo me veo más adelante. Por eso que se ve diferencia. Sí, pues yo me puse un cojín en esta silla. Mira, vamos a comenzar con el santo, un santo de la semana, pero como les habíamos prometido, la semana pasada vamos a hablar de Santa Hildegarda, que la celebramos este sábado pasado, o sea, el 17. Y de Santa Hildegarda hay mucho que decir. Si ustedes buscan la biografía de Santa Hildegarda, es larguísimo. En cualquiera de estas páginas es larga. Bueno, es que... Porque también dan detalles. Es que hizo demasiadas cosas. No, y dan muchos detalles, como por ejemplo, Justa, que fue la que entonces le enseñó, y fue entonces la que era abadesa. Y entonces, bueno, también hay una película que la pueden buscar y se ahorran todas esas lecturas. Es verdad. Nosotros la conseguimos en YouTube, ¿verdad? En YouTube, busquen Santa Hildegarda de Bingen. Sí. Y Hildegarda con H. Hildegarda con H. Y en la película la verdad que está muy bien adaptada a las costumbres de la época. Y a las costumbres de la época, y además a lo que se escribió de... Bueno, a su que biografía. de hecho una vez, creo que lo comentamos en el programa, ¿verdad? El hecho que salía del modo de saludarse, que tú y yo nos pusimos las manos en la cabeza, lo pero hemos que comentado a lo mejor también con otras personas, que sí nos pareció... ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué locura es esa? Y después averiguando, era el modo de saludarse en esa época. Así que bueno, no se vayan a extrañar si ella da un beso a un obispo. No, pero era así, apenas así. Sí. Voy a explicar un poquito qué era eso para que se entienda lo que investigamos después. Sí. Era que en esa época se saludaban con un beso, como hacemos ahorita también. Pero dependiendo de tu nivel social, dependía de eso dónde se daba el beso. Si tú saludabas a una persona de tu misma clase social y nivel importante, se daban el beso en la boca, pero no un beso, no, era como un toque. Si la persona era de un nivel social más bajo que tú, entonces el beso era en la mejilla, como decimos nosotros, en el cachete. Y si era de muy bajo nivel social, pues le daban un beso en la mano y cosas así. Exacto. Pero entonces por eso es que ahí cuando nosotros lo vimos, estos que hicieron esta película, qué horror, ¿cómo es posible? Y resulta que es que más bien se adecuaron a las costumbres de la época. Exacto. Pero bueno, la película habla muy bien de toda y describe muy bien, todo su vida. Lo que yo me acuerdo, pues la vimos hace tiempo, la vamos a tener que volver a buscar. Siempre pero hay, como Santa Hildegarda vamos a hablar después. ¿Quién es ese santo que tú dijiste? Bueno, vamos a hablar primero. Vamos a hablar de nuestro santo de la semana. Es San Soso, o también conocido como Socio. Él era de Misena, en la campiña en Italia. Y fue un diácono mártir que además, al decir del Papa San Símaco, deseando proteger de la muerte a su obispo, hemos visto casos parecidos. No recuerdo ahorita exactamente el nombre de aquel otro diácono que también, protegiendo a su obispo, consiguió también el martirio la muerte, el martirio, palma del martirio. La palma del martirio, gracias, con igual precio y gloria que el Papa. O sea, y eso fue... El Papa San Símaco cuenta que sí. eso, que es soso.
o socio. Que queriendo proteger al obispo también También de consiguió. su O sea, vida. el Y obispo eso- fue mártir y él también. Y él también. Y eso fue en los años 305. Wow. O sea, hace mucho En tiempo. esos años sí hubo cosas. Sí, así que bueno, primero vemos que Sansoso nace en... ¿Hay 300 o 200? No, Porque tenemos 305 es cuando muere. Ok, pero vivió 100 años. No creo. Bueno, es que también a lo mejor las fechas, pues tú sabes, a lo mejor siempre hay ciertos peloncitos. Sí, es verdad. quién Vamos a ver, sabe. vamos a dejarlo así. Si nos Porque ponemos dice que muy nació- exquisito, es mira, que además la biografía no era tan exacta. tan exacta. Entonces, bueno, primero vamos a ver que Sansoso nace en Micena, como he dicho anteriormente, en Italia, en el año, vamos a decir, en el 200 y algo Ok. después de Cristo, según lo contado en el martirologio del venerable Beda. O sea que por eso decimos que las fechas no están tan ajustadas. Fue uno de los más ardientes líderes de los grupos de los primeros cristianos. Juan Diácono lo define a él como un hombre a quien florecían todos los carismas de la gracia, o sea, una persona Con los dones del Espíritu con Santo. los dones del Espíritu Santo, exacto, para demostrar la reputación y la santidad de la que gozaba Sansoso. Y cabe indicar que además de eso, muchos prelados, muchos sacerdotes del lugar hacían ese viaje a Miceno, donde él vivía, para conversar, para dialogar, para tener una dirección espiritual con el Sansoso, exactamente. Luego, de acuerdo a uno de estos relatos tan célebres, sobre todo de San Genaro, durante una de las visitas en el año 304, estaban en la misa, en plena misa de un tercer domingo de Pascua, y vio San Genaro cómo se apareció en la cabeza de Sansoso, mientras éste leía el Evangelio, una llama muy similar a la que tenían aquellos cristianos cuando el Espíritu Santo, o el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendía sobre ellos. San Genaro revelaría esa visión, profetizando además que Sansoso sería un mártir. Sansoso fue un mártir que dio la vida por la fe el 19 de septiembre del año 305 y fue decapitado. Y eso es lo que sabemos, por eso que vemos que es algo muy corto de la vida de Sansoso. Es un santo de esos que uno no oye Es nombrar corto, mucho, pero es como intenso. pero es muy intenso, y ¿verdad? vemos ese parecido como hay, yo sé que ha pasado en otras ocasiones, que me imagino porque el diácono siempre está junto al obispo, y en aquella época el sabemos pues, servidor. que los obispos eran perseguidos y muchas Todo veces el encarcelados, mundo todo. era perseguido. Y los diáconos, quienes lo asistían a estos obispos, pues padecían, muchos de ellos padecieron el El martirio. martirio junto Y con su además, obispo. eran personas, pues mira, de Sansoso habla de que era una Fíjate. persona de gracia, de dones del Espíritu Santo. Fíjate algo que me llama la atención de lo que dijiste. San Genaro cuenta Ujú. que él estaba visitando a Sansoso, a lo mejor era de esos prelados que iban a hablar con él, ¿no? Y estaban celebrando la misa, o sea, me imagino que San Genaro celebraba él la misa, pero vio que cuando Sansoso leía el Evangelio, él la llama, ¿no? Entonces estoy pensando que era diácono, no era sacerdote, y estaba leyendo el Evangelio. Y O sea estaba que eso leyendo el debe ser Evangelio. una costumbre desde los primeros siglos O de sea, la que iglesia. cuando vemos ahora que los diáconos efectivamente Leen el Evangelio, eso es parte de su es ministerio. parte de su ministerio, exactamente. Ujú. Así que bueno, felicidades a todos los que lleven el nombre de Soso o Socio, o por cualquiera de estos dos. No sé En si alguna habrá parte alguno. vi que era que él se llamaba Socio, pero cuando se convirtió se cambió el nombre a Socio. Bueno, algo en así realidad yo se le vi, conoce pero- más como un Sansoso, así Soso, lo ¿verdad? encontré y sí, Ajá. varias cosas. Pero bueno, felicidades a los que lleven el nombre, y si no, pues ya tiene también un nombre. Pero la verdad, con el perdón de San Soso, pero ese no me gusta mucho porque para mí algo soso Es algo como es así, algo simple, sin sal, sin sabor, así como que sin chispa, no sé. Por el sazón. Entonces, claro, imagínate ponerle a alguien soso. Bueno, la verdad. Solo falta que le ponga soso y sea alguien así. Igual, y que tal si es así todo tío. Claro, entonces no le pega el nombre. Bueno, A lo mejor le da otro significado a la palabra. igual. No sé, Tal pero vez hay un Soso por ahí y no lo sabemos. es verdad. Y que no nos escuche esto. Es verdad. Que Soso, que entonces que le falta. No, señor.
Sansoso. Dejémoslo así. Podemos ponerle salsoso. No, Betty, Sansoso, por favor. Dios mío. Ay, mira, y no vamos a hacer oración de Sansoso. No, porque vamos a hablar de Santa Hildegarda. Y tenemos una oración al habíamos final. prometido. Como decíamos, de Santa Hildegarda hay muchísimo de que hablar, así que vamos a hacer como un resumen pequeño. Y no sé, luego, pero para mí es una de mis santas favoritas ahora, desde que la conocí. Creo haber leído, casi seguro, que hay 4 doctoras de la iglesia y entre ellas está ella. Santa Santa Teresa. Y es una de las más recientes. Y es una de las más recientes. También, bueno, reciente nombrada, porque nombrada es de la Edad por el Media. Papa Benedicto XVI, además. Y de Santa Hildegarda. Pero espérate, déjame, lo que si no vamos a hacer oración a Sansoso, pero si podemos decir Sansoso, Ruega por nosotros. es. Muy bien. Mire, de Santa Hildegarda sabemos que es de la zona de Bingen, eso es en Alemania. De hecho, el mapa que vi se ve muy bonita la zona. Ahí también está el convento donde ella estaba, las ruinas, en realidad. Y es atravesada por un río que debe ser El Rin, porque seguramente. ella era de ahí del Valle del Rin. Sí, y eso era en Alemania. Luego, durante el verano del año 1098, en el seno de una familia noble, alemana, acomodada, pues acomodada quiere decir de buena posición. De buena posición, fue abadesa. Ya va, ella nació ese año. Ella nació, sí. Ajá, de esa familia Sí, acomodada. sí, Okay. Fue abadesa, líder monacal, mística, profetisa, médica, compositora y escritora alemana. Imagínense todo eso. Es conocida como la Sibila del Rin y como la profetisa teutónica. Y el 7 de octubre del 2012, el Papa Benedicto XVI le otorga el título de doctora de la Iglesia. Por eso tenemos estas 4. Junto a San Juan de Ávila durante la misa de apertura de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Allá va, pero entonces San Juan de Ávila apenas fue nombrado doctor de la Iglesia junto con Santa Hildegarda en ese año. Por el Papa Benedicto XVI. Oh, wow, apenas en el 2000, hace 10 años. Yo pensaba que San Juan de Ávila toda la vida. Yo pensaba también igual, pero fue. Fíjate tú. Y vemos también que en el caso de Santa Hildegarda fue mucho el tiempo, porque no se sabía, y ahora que estamos conociendo sus obras, mira, está como un guía. Reavivamiento de su sí, y de cuando, su devoción. Y cuando uno lee, es una guía en realidad de cómo vivir. Mira, ella, mucho de lo que ella escribió, o sea, mucha de la originalidad de sus obras, tiene su origen en unas visiones que ella tenía. Entonces ella dice, ella contaba que las visiones comenzaron desde su temprana infancia, o sea, desde que ella estaba chiquita. Y esas visiones no venían a través de sueños, ni éxtasis, ni que se desmayaba, no nada los de sentidos, eso. Nada de eso, exactamente. No, ella misma decía esto, decía, no oigo estas cosas ni con los oídos corporales, ni con los pensamientos de mi corazón, ni percibo nada por el encuentro de mis 5 sentidos, o sea, que no era que olía y no sé qué, sino en el alma, con los ojos exteriores abiertos, de tal manera que nunca he sufrido la ausencia del éxtasis. Veo estas cosas despierta, tanto de día como de noche. O sea, ella tenía sus visiones en cualquier momento, pero como en el alma. Tratando de entenderlo, sería una persona que está normal, no es que cayó en sueño, ni que se elevó por los aires, normal, común y corriente, y era simplemente lo escuchaba, lo veía en su alma. En su alma. Entonces, claro, para entenderlo podríamos decir que, porque no era algo que escuchaba, a lo mejor era algo que venía hasta con el sonido para ella. Por eso dice en su alma. Sí, y ella decía también, simultáneamente veo y oigo y sé. Y casi en el mismo momento aprendo lo que sé. Sí. Yo digo que era como casi como los dones preternaturales. Mira, definitivamente era alguien que, como las cosas de Papá Dios, escogió a esa persona y le reveló todas estas cosas. Fíjense que inclusive las visiones siempre se acompañaban de manifestaciones lumínicas. De hecho, los mandatos divinos que recibía provenían de una
teofonía, como se podría, luminosa, eso sería como una manifestación de Dios. De Dios, exactamente, a la que la nombra sombra de la luz viviente. Así la decía ella. Y es esta luz la que toma voz para ordenarle poner escrito, bueno, yo diría por escrito cuanto experimenta. Por eso digo que era como, bueno, como no, era una lo luz que ella en su veía, interior. sí, lo que ella veía, es que escuchaba que todo, claro, nadie más lo veía, pero ella sí, y eso era lo que ella escribía. Y esa luz que ella sentía en su interior y le mostraba, digamos así, todas esas realidades, le decía que lo pusiera por escrito. Exactamente. Entonces, mira, en cuanto a la teología, el valor teológico de las enseñanzas de Hildegarda siempre ha sido reconocido. Cuando estudiaron pues sus escritos, todo, nunca se encontró nada que no fuera contrario a la teología y a la doctrina de la Iglesia Católica. Exactamente, a las enseñanzas de la Iglesia. Y bueno, muestra de eso fue que el Papa Benedicto XVI muchas veces en sus declaraciones públicas y homilías la nombró o tomaba parte de los escritos de Santa Hildegarda y luego pues la reconoció, como ya dijimos, como doctora de la Iglesia. Sobre Dios, Hildegarda pues su idea de Dios no era distinta de la idea que tenían los teólogos de la Edad Media, o sea, siempre más o menos como Bueno, vio las cosas muy claro, vio la Santísima Trinidad como era. Sí, esa visión me gustó. Ella tuvo una visión de la Santísima Trinidad que la veía como una luz, que decía una luz serenísima. Era la figura del Padre. O sea, como que si fuera una luz que a la vez dentro de ella, la misma luz pero se diferenciaba. Una luz serena era la figura del Padre. Una figura humana color zafiro era el Hijo. Y un suavísimo fuego rutilante, decía ella, era el Espíritu Santo. O sea que lo vio muy claro. Sí, pero decía, pero era una única luz con una única fuerza, o sea que impresionante. Sí. Luego vemos también que Santa Hildegarda considera al hombre como el centro del mundo creado por Dios y partícipe además de la obra redentora. O sea que en esto efectivamente pues tenía esas revelaciones. Y ella lo comparaba como con el cosmos, o sea, con el espacio. Bueno, eso es muy bonito, un poco profundo la verdad para cuando porque decía que el ser humano era como el cosmos. Bueno, una cosa así, uno tendría que leerlo para poderlo explicar bien. Exactamente. Pero como diciendo que al final tanto el ser humano como el cosmos van a volver a Dios. Y entonces decía que la diferencia estaba en que el ser humano tiene libre albedrío y puede rebelarse. El cosmos no. Es que el ser humano y que además dentro del ser humano físicamente encontrabas como todo el cosmos, o sea, partes de aire, partes de agua. ¿Sabes que el ser humano de verdad, en serio, es algo, bueno, por supuesto, 100% misterioso? Misterioso, ¿verdad? Sí, es que es algo impresionante. Lo que pasa es que nada, no se encuentra, se ve, habla, pero todo lo que hay en él, bueno, a imagen y semejanza del mismo Dios, pues imagínate. ¿Y qué nos puede decir, ya que estamos hablando de todo esto, de esa calidad moral? Bueno, ella decía que la calidad moral del hombre, o sea, la moral es como distinguir el bien del mal. Estaba herida desde la caída de Adán y Eva a causa del pecado, pero Dios elige esa misma debilidad para dar la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, bueno, eso todo estaba muy bonito y ella, ya vamos a ver cuando hablemos un poquito de sus obras, que tiene una obra hablando toda de las virtudes y los vicios y tal. Y acerca, por ejemplo, de Cristo y la Iglesia, me imagino que también... Hay una cosa súper bonita, porque de Cristo y la Iglesia dice, o sea, ella dice que el verbo de Dios hecho carne en Jesucristo tiene doble naturaleza, divina y humana. Eso lo sabemos y siempre 100% Dios, 100% hombre. Ok, pero dice que de la misma manera la Iglesia con los sacramentos y las virtudes también tiene esas dos realidades, sobrenatural y mundana. O sea, y entonces me encanta porque uno dice, bueno, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea que también tiene esa parte divina y esa parte humana. Entonces me pareció así como que bien bonita, ¿verdad? Sí. Y también decía que la Iglesia, bueno, como la nueva Eva salió de la costilla de Cristo,
Así como Eva salió de la costilla de Adán, que Dios le abrió un hoyito y sacó la costilla y lo rellenó con carne, dice el Génesis. Bueno, cuando del costado, tú siempre lo dices, bueno, en las clases de bautizo tú lo dices, que del costado perforado de Jesús nació la iglesia. Entonces, bueno, Sí. eso es todo muy, muy bonito. También, por ejemplo, bueno, de las obras de Santa Hildegarda, es mucho lo que se puede hablar, pero sobre todo que, bueno, primero ver que fueron del siglo XII. Fueron todas escritas como la mayor parte de los escritos de su tiempo. Luego fueron escritas en latín medieval. Claro, ella no sabía mucho latín, entonces, claro, buscó ayuda también para escribirla. Todo eso fue escribiéndolo. Luego, el método de escritura, pues ella comenzaba a escribir sus visiones y luego las pasaba a pasarlas Las ponía por escrito. Sí, a pasarlas por escrito y corregía a lo mejor los errores. Se las daba un secretario. Se podría decir, pues pulía la escritura y se las daba un secretario que sí sabía mucho latín. De latín y podía corregir y a lo mejor quitar y poner algunas cosas. Y de pronto las expresiones se las ponía más bonitas, más así. Sí, luego de esas obras literarias, bueno, también hay... Ay, No. No, que hay 3 obras de carácter teológico que se destacan. Entonces hay una que se llama Chivias, que es sobre teología dogmática, después vemos un poquito. Liber Vitae Meritorum, esa es la de teología moral, que les comentaba antes. Y después Liber Divinorum Operum, sobre cosmología, o sea, como el inicio del universo, como filosofía de la naturaleza, diría yo. Antropología, o sea, la del hombre, y Teodicea, que es teología natural también. Sí. Entonces, esos 3 libros forman como la mayor parte más importante de sus obras y de su pensamiento. El Silvia sería como el que da a conocer los caminos del Señor, ¿cierto? Sí, y estaba dividido en 3 libros. Y estaba en 3 libros, y en esta obra además describe las 26 visiones que ella tuvo, las cuales se encuentran además ilustradas en esos manuscritos conservados por la iglesia. Eso que escribieron sus secretarios, supongo. Y luego yo, con ¿verdad? una explicación de los principales dogmas del catolicismo, de la iglesia, y de una manera más o menos como ordenada, sistemática, exactamente. Ese es el Civias. Y ahí, como estás diciendo tú, que es teología dogmática. Sí, entonces claro, hay recorrer, por ejemplo, esos temas de la majestad divina, la Trinidad, la creación, por ejemplo, la caída de Lucifer y Adán, las etapas de la historia de la salvación, la iglesia y los sacramentos, luego el juicio final y por último pues el mundo futuro. El fin del mundo. El fin del mundo, exactamente. Pero lo increíble es que eso eran visiones que ella tuvo. Por eso digo que la verdad, si uno no, debería uno buscar estos libros de Santa Hildegarda y leerlos, porque además como lectura espiritual son enriquecedores. Luego tiene el libro de los méritos de la vida. Entonces es la obra que decía de carácter moral. Se la escribió un poquito ya más grande, porque la otra fue cuando tenía como 40 años. Y en ella hace como una exposición de los principales vicios espirituales, o sea, de los pecados, y las virtudes opuestas. O sea, a cada pecado tiene su virtud que lo contrapone. Entonces esta visión la explica en 5 libros y la complementa con un 6º que, o sea, en los 5 libros escribe las virtudes y los vicios opuestos. Y luego en el 6º libro tiene, imagínense ustedes, la descripción de las penas que en la otra vida van a corresponder a cada vicio. Wow. Eso debe dar miedo leerlo. Por eso digo, si uno tuviera, o debería uno buscar esos libros de Santa Hildegarda y leerlos. Sí, como que sí los voy a buscar. Sí, a ver. bueno, la vamos a confesar. Nosotros buscamos el libro donde aparece... El que ya vamos a hablar más adelante. Sí, que es súper interesante porque aparecen muchas cosas de salud, de comida, y uno dice, oye, qué maravilla, porque la verdad es lo que uno el día a día. Pero no hemos buscado, esos espirituales. Y estos deben ser muy, muy interesantes para leerlo y bueno, enriquecedores, como digo, o sea, debe servir, imagínate. O sea, me refiero para cuando uno da esas clases, tú
te la Sí, pasas dando clases, es imagínate. verdad. Y luego el último es de esa trilogía, pues de los libros, digamos, dogmáticos de teología, es el libro de las obras divinas, que ahí describe 10 visiones. Ajá. Bueno, No, explico. bueno, ahí desarrolla también una explicación del quehacer creador de Dios, centro del universo, que se desenvuelve en el tiempo humano teniendo su manifestación en la naturaleza del mundo y en la historia, con su máxima expresión en la encarnación de Cristo, verbo divino. O sea, que ella debe ahí describir todo cómo fue la creación. Sí. Yo sí lo quiero leer. No, Me da susto el moral, pero... No, y pero también yo lo es quiero bueno leer. porque uno debe conocer eso. Sí. Claro, mayor es el compromiso. Mira, hay uno que me llamó la atención impresionante, ese también me gustaría verlo, que se llama Lingua Ignota, o sea, como lengua desconocida. Entonces resulta que Santa Hildegarda creó un idioma. Es el primer idioma artificial de la historia. Entonces por eso los creadores esos que hablan el Esperanto, Ajá. esa lengua que quisieron hacer como para que fuera universal, que todo el mundo la hablara, Ajá. y se quedó reducida porque al final la lengua sale de la vida y es una cosa impuesta. Bueno, ya que- la torre de Babel, pues, Exacto. Era como, si el Esperanto era una idea como para Volver a revertir unificar la todo, sí. torre de Babel. Ujú. Bueno, pues la gente que hablan ese idioma Esperanto y los estudiosos de eso y todo, la nombraron patrona de ellos, porque Ay, claro, no. ya inventó un idioma. Eso está muy bueno. Entonces resulta que en esa obra de lengua ignota, o sea, lengua desconocida, es un glosario de 109 palabras escritas en ese idioma y con su significado en alemán. Ujú. Claro, ya era alemana. Ujú. Y entonces también incluye ahí el nombre de algunas plantas y términos usados en sus obras médicas. Pero no se conoce un motivo de por qué creó ese idioma, que sobre todo lo usaba en sus obras científicas. Sí, Pero claro. nadie sabe por qué ella creó eso. Sabrá Dios. A lo mejor, A lo mira, mejor lo escuchó en sus visiones. sí, y no solo eso, sino que a lo mejor quedó ese idioma, es un idioma, para todas esas revelaciones, como tú acabas de decir, Sí. para que fuera universal, para que no solamente quedara pues en el alemán, sino Que sabe uno si se sino- fueron los nombres que Dios en las visiones le dio a las cosas, a las plantas, a las no sé qué. hasta eso mismo. ¿Verdad? Ujú. Así Así que pero eso es. me llamó la atención porque era una cosa como Sí. que Otra hasta creó unas letras, inventó unas letras que no existían Sí. en ningún alfabeto. Dice que un poquito parecidas al alfabeto hebreo, o al antiguo griego, pero que no se podría decir, dicen los estudiosos, que fue que las sacó de ahí. Entonces dime tú. Sabrá Dios. Bueno, hay una parte muy interesante que, como hemos dicho, nos gusta muchísimo, que es la parte científica. Esa fue la que nos pusimos a investigar un poco más sobre todo Beck. Además escribió obras de carácter científico, como ya dijimos, que la llamaba Liber Simplicis Medicina, ¿verdad? O física. O física. Es un libro sobre medicina dividido en 9 libros sobre las correspondientes propiedades curativas de plantas, elementos, árboles, piedras, peces, aves, animales, reptiles y metales. Sí, señor. Como decimos en Venezuela, chúpate esa mandarina. Chúpate esa mandarina. Eso cabe esa expresión, sí, Sí, ¿verdad? y ese es el que yo más me he leído, Y ese es el porque que más a gente veces, se ha leído. mira, que dice Santa Hildegarda que es bueno para curar tal cosa, los escalofríos, entonces uno va y busca escalofrío, y si tiene escalofrío, tómese una infusión de no sé qué y tal. Y es que resulta que ahorita hay unos médicos, creo que lo dijimos la semana pasada, Sí. que se pusieron a estudiar la obra de Santa Hildegarda y la están usando para curar con Además que tiene éxito. un amplio conocimiento, además en su aplicación, además una aplicación terapéutica. Y es que Santa Hildegarda tiene cosas tan misteriosas, como que en sus libros esos de ciencia, ella describió cómo cómo se alimentaban las ballenas, ¿era? Sí. Sí, cómo Mira, se alimentaban las ballenas, ella lo describe a la Y perfección. por supuesto en esa Y época en el nadie sabía. 1100, ¿qué fue que dijimos? En esos años,
Nadie tenía ni la más remota ¿Cómo se idea alimentaban las ballenas? de cómo nadie O sea, no tenía venimos o sea, no existía la nos capacidad enteramos científica. hace poco con todas estas cuestiones modernas, pero no se sabía. Y ella pues tuvo esa Ella lo revelación. describió a la perfección. Porque y muchas de las cosas tienen pues ese origen, bueno, ahí se ve sobre el origen de las enfermedades y además cómo tratarlas. Ah, ese es otro, ese es el libro que se llama De causa y la cura. La causa y la cura. Entonces, claro, hablando un poco sobre esto, y de verdad, hay muchas cosas de las que ella tuvo revelaciones de Dios, entonces, para enfermedades. Y además de eso también para tener una buena salud, diría, física, mental, por supuesto, pues esa sí, porque habla que es la más mucho, importante. habla mucho también de la gente que tiene de pronto depresión. Claro, ella lo nombraba con otras palabras de la época, pero Sí. ahora están Además, traducidas al idioma de ahora. En este idioma, pues es muy posible que haya sido ese esperanto. Sí, Bueno, ese señor, idioma que ella tenía. ese lingua ignota. Luego también hay algo bien, así que hay un grupo que se llama, bueno, el grupo no, es Harpa Dei, que son 4 jóvenes Hermanos. alemanes. Bueno, ellos son ecuatorianos, pero de origen alemán. Sus papás son alemanes, o ellos nacieron en Alemania y los papás son de origen alemán, pero ellos crecieron en Ecuador. No sé si nacieron en Ecuador o crecieron allí. Lo cierto del caso es que ellos dentro de sus obras musicales tienen algunas de Santa Hildegarda. Es que no hemos dicho que que Santa Hildegarda también compuso obras musicales. A ver, háblanos un poco sobre eso. Escribió muchísimas cosas de música. Y ella explicaba que el canto es una manifestación del Espíritu Divino en el hombre, o sea, es parte de esa imagen de Dios que tenemos, qué bonito es, que tenemos. Entonces dice que con ello, o sea, el hombre recuerda vagamente la bienaventuranza de Adán en el paraíso, quien participaba de la voz y el canto de los ángeles en alabanza a Dios. Por eso que canta, Fíjate el que tú, canta reza 2 veces. Qué bonito. Sí. Y entonces Hildegarda compuso, imagínense, 78 obras musicales. Impresionante. Impresionante lo de Y Santa claro, por Hildegarda. supuesto casi todo, o sea, es como canto gregoriano. No, es un canto muy bonito. Si ustedes, bueno, si pueden buscar Harpa Dei, ahí lo van Santa Hildegarda. Santa Hildegarda van a escuchar varias. O que ellos simplemente tienen. ponen en YouTube música de Santa Hildegarda. Bueno, lo que pasa y es ahí que aparece. estos muchachos de verdad es impresionante cómo cantan y lo bonito. A mí me gusta mucho. Ah, bueno, ya voy a poner en el... Lo que pasa, verdad. pero voy a poner el video. Ok. En la parte de musical, vamos a ponerle el videíto, Me claro. parece excelente. No se vayan a ir si es que no les gusta la música tranquilita así, pónganla y recen. Se la recomendamos. Sí. Bueno, como el tiempo lo tenemos muy cortico, vamos a hacer esa oración que dijimos al compuso principio, ella. que compuso ella, Santa Hildegarda, para la búsqueda de Dios. Ok. ¿Está bien? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me vuelvo a ti, Padre mío. No me dejaré influir por mi perversa voluntad propia. Quiero creer en ti, Señor mío. Al uno en 3 personas adoraré y veneraré y te enviaré mi confianza. Llevaré tu nombre en el corazón en la eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bonito. Bueno, Bettina, con esto yo creo que tenemos que, mira, además tenemos tenemos el mismo programa, así que vamos a ver cómo hacemos para que quepa todo en ese pedacito. Sí, en lo Ya que nos regresamos. queda. Ya regresamos. La noticia del día. Aquí estamos nuevamente con la noticia y ahora vamos ahí, Bueno, la noticia primera Claro. es que la diócesis de Austin celebrará el 75 aniversario de su fundación. Entonces, desde el 19 de noviembre de este año 2022 hasta el 18 de noviembre del 23, la diócesis va a celebrar el 75 aniversario de su fundación, que se hizo el 15 de noviembre de 1947. El año de celebración comenzará con una misa con el obispo Joe Vázquez y un programa que va a tener un orador principal, música en vivo de alabanza y adoración con el coro diocesano, y también el obispo designó 5 lugares de peregrinaje alrededor de la diócesis. Mandó a hacer un libro conmemorativo que se puede comprar, creo que sale el 1 de noviembre, y va a haber una exhibición de la historia de la diócesis que va a viajar
por las distintas parroquias. Sí. El Papa Pío XII estableció la diócesis de Austin en 1947, la cual fue la séptima diócesis en el estado de Texas. La diócesis de Austin surgió de varias diócesis, la diócesis de Dallas y Galveston y la arquidiócesis de San Antonio. En ese momento la diócesis consistía de 30 condados del centro de Texas que agrupaban 25.477 millas cuadradas. La población era de 762.383 personas, de las cuales 75.495 eran católicos. Poquitas eran católicos. Muy poco. El obispo Louis Richer fue nombrado el primer obispo de la diócesis de Austin. Él guiaba 55 parroquias y 43 misiones. El obispo Joe Vázquez es el quinto obispo de la diócesis. Durante estos 75 años hemos crecido a un total de 123 parroquias. Tenemos 20 escuelas católicas y más de 200 sacerdotes sirviendo al pueblo de Dios. En la actualidad, la diócesis tiene alrededor de 700.000 católicos y está continuamente creciendo. Imagínate que empezó con 700.000 personas y 75.000 católicos. Ahora tiene 700.000 católicos. Wow. Así es. El obispo Joe Vázquez dice: el tema elegido para nuestro 75 aniversario es que todos sean uno, es un pasaje de Juan 17:21, el cual es también el tema de nuestro avivamiento eucarístico. Mi esperanza es que estas iniciativas se complementen mutuamente al fomentar un amor más grande por la Eucaristía y por el servicio como una fuente de unidad en nuestra diócesis. Nuestra celebración de aniversario se lanzará con una misa el 19 de noviembre y tendremos varios eventos durante el próximo año para celebrar. Hemos designado ciertas parroquias como sitios de peregrinaje en la diócesis, de manera que la gente se pueda reunir, orar y recibir una indulgencia plenaria. También habrá oportunidades durante el año para nuestra gente para conocer la historia de la diócesis con un kiosco viajero que visitará parroquias. Además, he comisionado un libro conmemorativo que será publicado en los próximos meses. Presentará una breve historia de la diócesis, así como fotos e información de todas nuestras parroquias y escuelas católicas. Espero con ansia celebrar este acontecimiento en nuestra diócesis y espero que todos nos acompañen mientras continuamos compartiendo el mensaje de Cristo con nuestras familias y comunidades. Fíjense qué bonita esa noticia, así que bueno, oído atento, ahora se podría decir. Sí, entonces ya sabemos, estar pendientes porque sé que una de las iglesias, por supuesto, es la catedral, y luego sé que está la de Joro, creo, Justo, o Joro, como dicen. No sé. Bueno, la otra noticia que tenemos es que el Vaticano lanza un curso internacional para el himno. Un concurso internacional para el himno del jubileo de 2025. El Vaticano lanzó este sábado 17 de septiembre el concurso internacional abierto y gratuito para elegir el himno del próximo jubileo 2025. La convocatoria la hace la sección para las cuestiones fundamentales de la evangelización en el mundo del Dicasterio para la Evangelización, a quien el Papa Francisco ha encomendado la organización del jubileo. La nota señala que el himno deberá poner música al texto propuesto por el dicasterio y escrito por Pierangelo Siccheri. Entre las reglas para la composición se resalta que el himno debe cumplir la finalidad litúrgica, la posibilidad de ser entonado por una schola cantorum, así como por una asamblea litúrgica. O sea que tiene que servir para misa. Para la misa. No puede ser con baterías y bochinches. La pieza musical obviamente tendrá que ser inédita. La participación en el concurso es gratuita y abierta a todos. La composición se podrá enviar desde el 16 de enero del 2023 y la fecha límite para enviar el formulario de solicitud es el 25 de marzo del 2023 a las 8 p.m. Así que póngase pila. Bueno, y todos los músicos que se pongan las pilas. Es que estaba pensando en
Perdón, Betty, que te interrumpa. En canto católico, por ejemplo, que son estos Ah, muchachos ¿verdad? chilenos que cantan muy bien. O esos mismos de Arpadey. O Arpadey, sí, Cualquiera de esos. Cualquiera de ellos. Bueno, y músicos que tenemos en nuestras parroquias. Ah, bueno, Pónganse ¿verdad? las pilas Claro también, que creen sí. una canción. Es verdad. Entonces, ¿qué es un jubileo? Porque todo esto es el himno para el jubileo del 2025. Ujú. Bueno, resulta, el jubileo es como es un año santo. Entonces, el primer jubileo o año santo celebrado por la iglesia fue en el año, imagínense, 1300, un poquito después de Santa Hildegard. Ujú. Y fue convocado por el Papa Bonifacio VIII. La idea era celebrar un jubileo cada 100 años. Después lo redujeron a 33 años, cada 33 años. Bueno, la edad de Cristo. La edad de Cristo. Pero en el 1450 se redujo otra vez a cada 25 años para que cada generación tuviera un jubileo. Entonces, cada año santo, estos años santos de cada 25 años se llaman un jubileo ordinario o un año santo ordinario. Pero el Papa puede convocar un jubileo extraordinario si lo desea. Ujú. El rito más conocido, bueno, el Papa Francisco convocó el jubileo de la misericordia, el año santo de la misericordia. Ese fue uno extraordinario. Sí. El rito más conocido de un jubileo o de un año santo es que se abren las puertas santas en las 4 basílicas mayores de Roma, o sea que son en San Pedro, en el Vaticano, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuro y Santa María la Mayor. Tienen unas puertas que siempre están cerradas, solo se abren para el año santo. Durante ese jubileo. Y la gente que atraviesa esa puerta gana indulgencia plenaria. El jubileo del año 2025 pues va a ser ordinario. Y es el segundo, como ya dije, que convocó el Papa Francisco, porque él convocó en el 2015 el jubileo de la misericordia. El anterior jubileo ordinario fue en el año 2000, que fue convocado y presidido por San Juan Pablo II. Entonces ya saben que en el 25 vamos a tener un año santo y necesitamos el himno para ese año. Así que, bueno, ya saben, a ponerse las pilas. Bueno, miren, Vamos a ver el video de Arpadey. vamos a ver ese video, luego venimos con la fórmula SE, que la verdad me atrevería a decir que es la parte más importante, pero yo no sé cómo vamos a hacer para leer el Evangelio y para que Betty dé su Y hacer explicación un comentario. brevemente, porque ya estamos a la hora, Betty. Sí, ya estamos a la hora. Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos. Vamos a ver. Música para el alma. Oh, pastor animarum, et opprima vox, per quam omnes creati sumus, nunc tibi placeat, ut igneris nos liberare de miseris et languoribus nostris. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 11 al 21. Vinieron los fariseos y empezaron a discutir con Jesús. Querían ponerlo en apuros y esperaban de él una señal que viniera del cielo. Jesús suspiró profundamente y exclamó: ¿por qué esta gente pide una señal? Yo les digo que a esta gente no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, subió a la barca y se fue al otro lado del lago.
Los discípulos se habían olvidado de llevar panes y tan solo tenían un pan en la barca. De repente él les hizo esta advertencia: abran los ojos y cuídense tanto de la levadura de los fariseos como la de Herodes. Se dijeron unos a otros: la verdad es que no tenemos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos de pan recogieron? Respondieron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4.000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron 7. Entonces Jesús les dijo: ¿y aún no entienden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Betty, este evangelio es muy bonito. Vamos a tratar de condensar una explicacioncita allí. Así que yo no te voy a preguntar. No me vas a preguntar. Bueno, primero vemos la imagen de la levadura, que Jesús la emplea en otros pasajes, y la emplea para señalar la fuerza de la doctrina, o sea, porque la levadura uno la echa en la masa para que crezca. Aquí simboliza las malas disposiciones de los fariseos, que no creen en él y le piden una señal para tentarle. O sea, dice la levadura de los fariseos y de Herodes. Los fariseos piden la señal para tentarlo. Herodes tampoco entiende los signos de Jesús y lo cree como si fuera magia, una cosa así. Entonces, así como la levadura hace crecer la masa, pues estas cosas de esta gente hacían crecer la falta de fe y alejar a la gente de Jesús. Entonces el Señor le previene a los discípulos para que no caigan en esa visión humana acerca de sus obras y de él mismo, que no tenía el verdadero sentido de la misión salvadora y del poder de Jesús. O sea, era como el Mesías humano, el que hace signos, pero no ver verdaderamente a Jesús como él vino. La confusión de los discípulos a propósito de los panes muestra lo lejos que ellos estaban aún de entender quién de verdad era Jesús y qué era lo que ellos estaban presenciando, qué era lo que pasaba. Imagínate, o sea, Jesús le estaba bien, lo dice porque no tenemos pan. Y no crean que eso eran los apóstoles, eso somos nosotros. Que nos pasa eso a cada rato, que no entendemos lo que nos pasa y cuál es la voluntad de Dios. Hay o sea, tal vez por eso Jesús, en un tono severo, les explica a los discípulos. Y fíjense que dice San José María, o sea, cuando les dice, pero todavía no entienden. San José María, hablando de esto, de este pasaje, decía: estos eran los discípulos elegidos por el Señor, así los escoge Cristo. Así aparecían antes de que, llenos del Espíritu Santo, se convirtieran en columnas de la iglesia. Son hombres corrientes, con defectos, con debilidades, con la palabra más larga que las obras. Y sin embargo, Jesús los llama para hacer de ellos pescadores de hombres, corredentores, administradores de la gracia de Dios. Eso está muy bonito, porque igualito nos pasa a nosotros, que no entendemos nada, pero Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes. Jesús, cuando habla de la generación, esta generación, no se refiere solo a los hombres de su tiempo, sino a los fariseos y a sus secuaces, que no quieren ver en los milagros la señal de esa misión mesiánica de Jesús. O sea, que si no aceptan las señales que se les ofrecen, no les va a dar ninguna otra, porque el reino de Dios no viene con espectáculo, como nos dice San Lucas. Y además seguirían interpretando torcidamente cualquier otra señal que Jesús le diera. O sea, eso de que el mismo Jesús dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere oír. O sea, cualquier señal grande que le hubiera dado Jesús, la hubieran interpretado mal igualito. Según Mateo, más o menos este mismo pasaje, en el Evangelio de Mateo y Lucas, se les va a ofrecer otra señal. Es cuando dice que se les va a dar la señal de Jonás, o sea, la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero tampoco
ante esa señal, ellos van a dejar de dudar y van a dejar su incredulidad. O sea, antes lo hace el soldado romano, que dice verdaderamente este era el Hijo de Dios, que los fariseos. Ellos ven el velo del templo que se rasga, que tiembla la tierra, todo, y después que dicen, páguenle a los soldados para que digan que ese cuerpo se lo robaron. Que dice, agarren y cachuchán, y a esta gente no se le da ninguna señal. Ninguna señal, porque no iban a creer. El asunto es que no estaban abiertos para creer. Es verdad. Es como la parábola de el rico Pulón y el pobre Lázaro. Mándales a un difunto, no van a creer ni que les mande un muerto que resucitó. Es verdad. Pero bueno, y ya, Bueno, ¿viste? muy bien. Fui sí, rápida. Fuiste muy rápida, fíjate, yo no te interrumpí para nada, me quedé tranquilo. Calladito. Es que si no, no nos iba a dar tiempo. Es verdad, bueno, espero que Disculpen. si tienen más preguntas, Sí, pues si tienen bueno. alguna pero pregunta nos hace saber. eso por lo Felipe. menos eran los puntos que yo tenía Sí, y ahí disculpe, para pues que lo de comentar. Santa Hildegarda era una promesa y la verdad que es que Santa Hildegarda tiene muchísimo. Por supuesto, todas estas cosas son reveladas por nuestro Señor y aquí lo importante pues es ella. Así que bueno. Con esto y un bizcocho. Y con él nos despedimos hasta la semana que viene de aquí en 8. Eso, está bien. Para mejorar. Sí, bye. Hasta luego. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.